actividad que os proponemos está basada en el taller Callejear el Campus, nombrando lugares para visibilizar los derechos humanos, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2019 en el Museo de la Universidad de Alicante. Un grupo de familias pudimos asistir primero a una visita guiada gracias a la participación de Remedios Navarro, que nos explicó algunas de las obras de la exposición temporal, como era esta de David Ortega, en la que nos detuvimos para escuchar acerca de cómo se podía revisar críticamente algo tan cotidiano como las paradas del metro, que de 296 paradas que tiene el Metro de Madrid, solamente hay 2 cuyo nombre se refiere a mujeres. También nos detuvimos en otras fotografías, como la de Cayetano Fernández, para reflexionar sobre nuestro aislamiento en la sociedad, y tratamos de comprenderla desde la expresión corporal, haciendo una mímesis de los personajes que veíamos allí reflejados. También las esculturas de Arcadio Blasco, y Remé nos explicó cómo dentro de esa escultura hay una panal de abeja que representa también esa forma en que vivimos en sociedad. Reflexionamos también sobre los derechos humanos y cómo sentirse superior o inferior, y este paseo entre las obras de arte nos hizo plantearnos cómo es la Universidad de Alicante y qué representa en sus planos, en el nombre de sus calles y sus plazas, o precisamente en la ausencia de esos nombres, qué valores humanos representa y qué formas plantea de entendernos como sociedad y como comunidad educativa. A continuación, propusimos una práctica de deriva, callejear por el campus de la Universidad de Alicante, para tratar de utilizar el paseo como una forma de detener nuestra mirada en detalles que tuvieran mucha belleza, que captaran nuestra atención y que nos permitieran reflexionar sobre cómo es realmente ese espacio en el que habitualmente convivimos. Esta práctica de la deriva, que fue realizada en origen por los situacionistas y por los surrealistas, nos plantea la posibilidad de desorientarnos gracias a estar focalizados no en el lugar por el que caminamos o a dónde queremos ir, sino más bien en una pregunta que tratamos de resolver durante nuestro tránsito. Mientras paseábamos en pequeños equipos, íbamos pensando qué nuevos nombres nos gustaría asignar a los sitios principales que íbamos encontrando para poder trasladarlos más adelante en un plano con la participación de todos a la vez, haciendo de este modo una cartografía participativa donde revisábamos críticamente cada uno de los rincones. Unos desde una mirada feminista, otros desde una mirada más ecologista, algunos reclamando espacios para los niños, otros observando aquello que era más bello, y a partir también de objetos que habíamos recolectado. La propuesta que os hacemos ahora tiene que ver con esto. ¿Qué os parece si ahora os dais una vuelta por casa y camináis desorientados buscando objetos bonitos o, por ejemplo, buscando una textura determinada, aquello que es suave o aquello que es de color rojo, y camináis de objeto en objeto con un propósito, no con un destino? Cuando terminéis de recolectar todos esos objetos, podéis hacer una cartografía encima del suelo y componer con ellos una nueva visión de vuestra vivienda. Si esa pregunta os parece poco complicada, podéis plantear una, como por ejemplo la relacionada con las emociones dentro de vuestra casa.